Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Este evento busca abrir una conversación que no solo es jurídica, sino profundamente ética y política. Esta tarde tendremos el privilegio de escuchar a la magistrada Daniela San Clemente, quien dictará la conferencia titulada La Corte Constitucional y el lenguaje claro hacia una justicia comprensible, en la que abordará cómo desde las Cortes y el desarrollo jurisprudencial se está impulsando una transformación hacia una administración de justicia más cercana, más legible y sobre todo más humana. Luego tendremos un conversatorio que reunirá al profesor Hugo Guevara y al estudiante Juan Felipe Zapata, ambos de la Universidad del Norte, en un valioso diálogo sobre las tensiones entre la formación jurídica tradicional y los desafíos que impone el uso del lenguaje claro. Esta conversación será moderada por la profesora Angélica Rojas del Departamento de Español de la Universidad del Norte. Hoy venimos a plantearnos con humildad que el derecho, cuando no se entiende, no se cumple, y cuando no se cumple, pierde su razón de ser. Como división, Facultad de Derecho, reafirmamos nuestro compromiso con una formación jurídica que no solo transmita conocimientos, sino que enseña a comunicar el derecho con claridad, sin perder rigurosidad, pero ganando humanidad. Gracias por acompañarnos esta tarde. Sean todos y todas nuevamente bienvenidos a la Universidad del Norte, la casa que enseña a triunfar. Magistrada, muchas gracias por acompañarnos y también aprovecho este espacio para hacer un par de cuñas. Vamos a estar ayudando a la Corte Constitucional en la organización de sus diálogos constitucionales en Cartagena, que tendrán lugar el 16 de mayo, y en el segundo semestre va a venir la Corte a esta universidad también en el marco de este programa de diálogos constitucionales, así que espero verlos en estos espacios y en los otros espacios también de la Semana del Idioma, que desde la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales estamos apoyando. Muchas gracias por su atención y espero que disfruten de este evento. A continuación, vamos a presentar a nuestra invitada. La doctora Daniela San Clemente Machado es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Investigación en Derecho de la Universidad de los Andes. Ha sido servidora de la Corte Constitucional de Colombia durante 11 años. También se ha desempeñado como investigadora de la Corporación Excelencia en la Justicia y contratista de las Naciones Unidas. Es profesora de la Pontificia Universidad Javeriana en Asuntos Propios del Derecho Constitucional. Actualmente es magistrada auxiliar de la Corte Constitucional en el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la corporación. Doctora. Listo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo especial al decano, el doctor Alberto. Me gusta mucho reencontrarme con él. Somos de la misma universidad, egresados de la misma universidad, y desde ese momento nos conocemos. Muy contenta de estar hoy en la Universidad del Norte. Angélica ha sido fantástica y también hoy un agradecimiento especial a la decana de lenguas que me han ayudado mucho y me han dado una gran bienvenida. Admiro muchísimo esta universidad y las iniciativas que tiene. Creo que es una gran representación de nuestras universidades a nivel nacional. Entonces me siento honrada de poder estar aquí. Una de las grandes iniciativas que tiene el magistrado Jorge Enrique Ibáñez este año como presidente de la Corte Constitucional es precisamente trabajar con las regiones, hacer un recuento, una construcción colectiva
con la academia de nuestra historia constitucional y con eso recordar la importancia de nuestro orden constitucional, que no es solo la Constitución de 1991, sino que tenemos una tradición de más de 200 años que es fundamental en las instituciones democráticas, en nuestro Estado social de derecho que tenemos hoy en Colombia. Y es fundamental conocerlo para tener más herramientas y más elementos para defender nuestro orden constitucional, nuestra Constitución. El lenguaje claro ha sido una de las herramientas más importantes de las que se ha valido la Corte precisamente en el cumplimiento de sus funciones. Y por eso es fundamental este tipo de temáticas y analizar este tema en el marco de la Semana del Idioma es fundamental. Porque como les voy a explicar ahorita, el lenguaje y el derecho son uno solo. No podemos desligar una disciplina como el derecho del lenguaje. El célebre cuento de Franz Kafka, Ante la ley, que fue publicado en 1915 en un semanario judío independiente en la antigua Checoslovaquia. Este relato narra la historia de un campesino que se presenta frente al guardián que hay ante la ley para pedirle que lo deje entrar en la ley. No obstante, el guardián le contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. La puerta que da la ley está abierta. Como de costumbre, cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve y le dice, abro comillas, si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso y soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no lo puedo mirar siquiera. El campesino no había previsto las dificultades relatadas por el guardián, pues él pensaba que la ley debería ser siempre accesible a todos. Al pasar los años, el campesino solo contempla al guardián y maldice su mala suerte al entender que aquel centinela es el único obstáculo que lo separa de la ley. Este cuento, que ha sido famoso por múltiples interpretaciones en torno a las barreras que dividen a las personas del derecho, insinúa de forma implícita un obstáculo muy importante que en efecto propicia que a los ciudadanos se les dificulte entablar una relación cercana y funcional con el derecho. El lenguaje es precisamente un instrumento de comunicación que nos permite relacionarnos, convivir en sociedad, expresarnos, profesar nuestro pensamiento, darle sentido a los objetos que nos rodean, nombrar y caracterizar. En conjunto, el lenguaje es un principio, un medio y un fin. Tal como en su momento lo resaltó Ludwig Wittgenstein, más allá del lenguaje no existe nada a lo que podamos tener acceso, pues precisamente es a partir de ello que nombramos y que caracterizamos, que podemos conocer el mundo. Así como bien lo refirió el lingüista austriaco, abro comillas, los límites del lenguaje son los límites del mundo, cierro comillas. El lenguaje entonces se convierte en la herramienta a través de la cual el mundo cobra significado y en ese sentido es que podemos interactuar con él. ¿En qué diapositiva vamos? Listo. El cuento de Kafka nos invita a pensar en la forma como las barreras se imponen ante la gente común para acceder a la ley. Entre las barreras que se encuentran para poder hacer un buen uso de la ciencia jurídica se encuentra, por supuesto, el lenguaje y el uso técnico del derecho. La tradición léxica del derecho es tan antigua como el derecho mismo. La estructura de esta escritura se caracterizó en un principio por la aplicación de una serie de términos jurídicos que utilizaban, por ejemplo, el uso del latín
y del derecho romano, lo cual especializó esos conceptos jurídicos y los convirtió en una forma de expresión particular de quienes eran diestros en el derecho. A partir de lo anterior, podemos afirmar que el léxico jurídico se define como un conjunto de términos y expresiones de los cuales emanan principios y reglas a los que están sujetos todas las personas, en particular algunos ciudadanos, los ciudadanos. El léxico jurídico se caracteriza, entre otras cosas, por la presencia de términos, frases formularias, latinismos. Ahora lo decía el decano. Si bien ese tipo de expresiones, de conceptos, de términos, no lo convierten en un lenguaje independiente, ciertamente sí hacen el derecho un lenguaje especializado. La construcción de palabras y oraciones que se esbozan en el derecho sirven a un contexto particular en el cual las normas cumplen un papel fundamental para garantizar la convivencia en sociedad. Quienes quebrantan las normas deben someterse a las consecuencias que prevé la ley y de manera concomitante deben estar en la posibilidad de ejercer una defensa que les permita evitar las consecuencias previstas en la norma de la cual se predica su violación. El léxico jurídico se convierte entonces en una herramienta a través de la cual el ciudadano puede interactuar con el Estado y ejercer una defensa de cualquier tipo de conducta de la que se le acuse. El lenguaje como medio de comunicación entre ciudadanos y el Estado ha atravesado las complejidades propias del léxico jurídico a las que me he referido y que surgen como una gran barrera que no le permitió al campesino de Kafka poder entrar en la ley. Y es que aquello que no puede ser nombrado no existe, pues en el lenguaje mismo están los límites del mundo y del significado de los hechos sociales. Al ser el derecho una disciplina que pretende armonizar a los ciudadanos para convivir en sociedad y establecer una relación equilibrada, pacífica y simbiótica entre los ciudadanos y el Estado, el derecho contempla en sí mismo un ejercicio de comunicación que debe necesariamente estar al servicio de dejar claras las reglas a los ciudadanos que viven en un Estado social y democrático de derecho. A veces los profesionales en derecho consideramos que solo aquel que conoce el lenguaje y el tecnicismo jurídico es capaz de realizar una interpretación jurídica verídica de una regla o un principio normativo. La interpretación jurídica también aparece profesionalizada, como si solo los abogados pudiéramos comprender la redacción de las normas. El lenguaje del derecho debería estar en la capacidad de democratizar su utilidad y permitirle al campesino del cuento de Kafka entrar en la ley. El Estado social y democrático de derecho no solo se materializaría a través de los mecanismos previstos en la Constitución y la ley para defender los derechos fundamentales y conceder pretensiones, sino que lograríamos en ese acercamiento materializar nuestros principios en el uso cotidiano que le darían los ciudadanos al comunicarse y comprender su lugar y la manera de relacionarse con el poder público para resolver sus conflictos. Un giro lingüístico al léxico jurídico permitiría que los ciudadanos se sientan más cerca de las instituciones del Estado y de las formas en que éste dialoga en reciprocidad con los fenómenos sociales. En todo caso, no es la ciudadanía la que debe profesionalizarse en el lenguaje del derecho para comprender las leyes que rigen su conducta y decisiones judiciales que modifican o resuelven situaciones jurídicas. Es el Estado y sus respectivas instituciones y autoridades las que deben democratizar su lenguaje y aportar
al guardián de la ley de Kafka para que los ciudadanos puedan entrar en ella. En ese sentido, Richard Whitdick, junto con otros académicos en Estados Unidos, han impulsado el movimiento sociolingüístico denominado Plain English for Lawyers, o lenguaje plano para abogados, cuyo objetivo es la erradicación del idioma de la ley. En términos de Whitdick, nosotros los abogados no podemos escribir en un lenguaje ordinario. Usamos 8 palabras para decir lo que pudiéramos decir en 2. No existe un consenso aún sobre la definición de qué se entiende por lenguaje claro. No obstante, algunos académicos como Daniel Eduardo Bejarano y Julio Alexander Bernal definieron lenguaje claro desde la perspectiva textual como un estilo de escritura y presentación textual con el que se elaboran los documentos producidos por hablantes de distintas entidades públicas y privadas del país, orientado a la transmisión transparente y efectiva de la información, que se caracteriza por organizar los contenidos y las estructuras de manera concreta y precisa y por orientar el diseño para la fácil lectura y comprensión, además de un uso correcto, eficaz y eficiente por parte de los ciudadanos. Aplicar esta definición en un texto permitiría, 1, que manejemos contenidos breves y directos. 2, apoyarse en una estructura sencilla de los mensajes donde las oraciones respetan órdenes de constituyentes del español, sujeto, verbo, predicado. 3, utilizar palabras de uso común. 4, tener un diseño agradable a la vista del lector, quien tendrá la potestad de evaluar la idoneidad de ese material. Algunos han distinguido el lenguaje claro de otro concepto que han denominado de lectura fácil. Si bien se trata de 2 conceptos complementarios, no son iguales. El concepto denominado lectura fácil se trata de un método de redacción que permite que las personas con dificultad lectora puedan acceder a información, puedan acceder a la cultura. Esa aproximación para garantizar la comprensión de un colectivo particular con necesidades particulares en torno al lenguaje. Se dirige, por ejemplo, a personas en situación de discapacidad o personas con trastornos de aprendizaje. Busca democratizar esa lectura fácil, el conocimiento, la información. El uso del lenguaje claro surgió en 1975 en Estados Unidos por iniciativa de el Citibank, cuando quisieron redactar de forma clara los documentos relacionados con los créditos para sus clientes. Un tema muy importante para la sociedad es la capacitación financiera. La posibilidad de que un banco pueda explicarle al ciudadano de a pie los impactos y las condiciones de sus créditos dio lugar a un movimiento en el que nos encontramos hoy. En ese momento, en 1978 y 1975, el presidente Jimmy Carter aprobó unas órdenes ejecutivas que invitaban a la claridad en el lenguaje y estableció que los reglamentos y órdenes elaboradas por las instituciones públicas debían ser tan sencillas como fuera posible. Un año más tarde se ratificó que el New York Plain English Law, que fue el primer caso de legislación a favor del lenguaje claro en Estados Unidos. En 1998, Bill Clinton hizo público el memorando en el cual surgió el uso del lenguaje claro en textos provenientes del gobierno. Ese mismo año, la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos divulgó un documento guía para la redacción en lenguaje claro sobre las grandes repercusiones en el ámbito comercial y legal. En el 2010, el presidente Barack Obama aprobó el Plain Writing Act, el cual exigía
a las agencias federales escribir comunicaciones gubernamentales de manera clara para que el público pudiera entender su contenido. Otros países como Nueva Zelanda y Australia también han trabajado en favor del lenguaje claro. Este es un movimiento a nivel global. En Nueva Zelanda se organizan, por ejemplo, algunas premiaciones relacionadas precisamente con servicios de capacitación, redacción, acreditación del lenguaje claro. En Australia cuentan con un documento que ofrece consejos y orientaciones a los funcionarios públicos para que escriban documentos con un lenguaje sencillo, puntual, que el ciudadano pueda acercarse a la ley. En Finlandia, el Instituto para la Lengua desarrolló una encuesta para conocer la opinión de las personas respecto de quién, en su criterio, tenía la responsabilidad de implementar el lenguaje sencillo en la administración pública. Esos resultados de la encuesta advirtieron que para la mayoría de los encuestados son los servidores públicos los responsables de redactar textos que sean comprensibles. España también tiene un manual de estilo del lenguaje administrativo. En México tienen un concepto que me ha parecido fantástico, al que se refieren como el lenguaje ciudadano. En el 2006, en México, la Función Pública emprendió una iniciativa para escribir toda la documentación de los organismos de la administración pública en un léxico más comprensible. De ahí surgió el Manual del Lenguaje Ciudadano. Ese manual determinó que para lograr un lenguaje simple tenemos que, 1, ser breves, eliminar detalles superfluos, sobrantes, conjunciones, adverbios, tanto de manera oral como escrita. Segundo, hay que apelar siempre a la sencillez en la redacción, en la oralidad. Eso implica que el lenguaje tiene que ser directo y sin adornos. 3, tenemos que ser claros, es decir, transmitir una idea completa, corta, y otra vez vuelve a jugar este elemento que conserve el orden gramatical adecuado. Les cuento una anécdota mía. Cuando hace 11 años entré recién graduada a la Corte Constitucional, el magistrado auxiliar que me recibió, que había sido mi profesor de la universidad, me sentó en una silla después de que le entregué la primera sentencia que escribí, sacó un cuaderno y me enseñó las reglas sobre los gerundios, porque en la universidad y en el colegio nunca las aprendí. No saben la vergüenza que me dio eso. Yo salí de esa oficina que me daba contra las paredes. Yo decía, ¿qué hago acá si yo no sé escribir? No sé usar un gerundio. Después vinieron muchas más experiencias que hoy con las personas que trabajo, yo creo que dicen, qué pereza, Daniela. Porque cuando me llega un texto donde dice, señaló la Corte que, digo yo, por Dios, y el sujeto, y el verbo, ¿no suena muy distinto decir, la Corte señaló que? Los dobles verbos son cosas muy pequeñitas que hacen una gran diferencia en el tipo de lenguaje directo. Dobles verbos como la Corte resolvió ordenar. No podemos decir la Corte ordenó. Mire, son detalles sumamente pequeños que nos permiten garantizar claridad en los mensajes que vamos a dar. Y si han leído sentencias de la Corte, me supongo que sí, una que otra, por allá se encontrarán. El señor de la Corte, ¿qué? Varias, muchas, todavía las veo. Son detalles sumamente importantes. Y esas son las 3 características a las que se refiere ese manual de lenguaje ciudadano.
En Argentina también se han adelantado algunas acciones para mejorar el conocimiento de las leyes, de los derechos y de las obligaciones por parte de los ciudadanos. Lo denominan allá derecho fácil. Explican, por ejemplo, la ley de los contratos de trabajo, asuntos que tienen un impacto social sumamente grandes y que necesitamos que las personas entiendan qué implica un contrato de trabajo, cuáles son sus derechos que pueden exigir. En Chile surge una iniciativa en el 2008 a la que denominan la ley fácil, como una propuesta de sencillez en la ley para hacerla comprensible a los ciudadanos. Y en el 2014 se sumó a esta iniciativa el Poder Judicial, publicando un glosario de los términos legales que utilizan en un lenguaje sencillo para los ciudadanos y para el lector de las sentencias. En Perú hay un antecedente importante en la implementación del lenguaje claro, luego de un aviso del entonces presidente del Poder Judicial peruano, Enrique Javier Mendoza, quien sugirió que las sentencias tenían que dejar de ser complejas y tenían que enfocarse en un lenguaje comprensible. Esto dio lugar a un manual judicial para el lenguaje claro y accesible a los ciudadanos. Esto se dio desde el año 2014. Ahorita les voy a contar, en la Corte Constitucional únicamente hasta el año pasado logramos tener un manual de estilo y de redacción. A pesar de muchas iniciativas, pero hasta el año pasado se logró tener eso. Todos estos ejemplos, lo que les quiero mostrar es que el lenguaje claro no es una cosa de nosotros, no es una cosa de ahorita. Es una necesidad global para democratizar los conceptos, para acercarnos todos a las instituciones, a un Estado, a los temas que nos impactan en nuestro día a día. Es un movimiento social que ha permeado instituciones en todo el mundo. La dinámica de organizaciones como Plain, Clarity y el Center of Plain Language han fortalecido redes de contacto e intercambio de ideas con publicaciones periódicas y auspiciar encuentros con diferentes ciudadanos para conocer los avances en proyectos de investigación y divulgación. A partir de este movimiento a nivel global se ha impulsado y se ha demostrado la necesidad de la claridad en el derecho, a partir de un derecho a comprender. Esto invita a pensar que en efecto las personas tienen derecho a comprender las comunicaciones, los datos, la información que dan todas las entidades públicas a las que depende el ejercicio de sus derechos y la toma de sus decisiones. ¿Quiénes tienen esta responsabilidad? Las autoridades. En Colombia también se ha impulsado este movimiento. Identificamos desde la ley 1712 del 2014, que es la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Esa ley prevé que en el caso de la información de interés público tiene que existir una ventanilla en la cual se pueda acceder en formatos y lenguajes comprensibles para los ciudadanos. Desde el 2018, en Colombia nació la Red de Lenguaje Claro, cuyo propósito es generar iniciativas, proyectos y medidas que promuevan, difundan y faciliten el uso del lenguaje claro al interior de las entidades públicas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De manera más reciente, no sé si lo tienen en el radar, la modificación de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. La Ley Estatutaria de Administración de Justicia, desde el 96, establece cuál debe ser el contenido de las providencias judiciales. En esta modificación de la ley estatutaria se determina que en las decisiones judiciales se deberá utilizar una pulcritud y sencillez en el lenguaje que facilite la comprensión de los destinatarios.
la claridad, pertinencia, concreción y suficiencia de la argumentación que fundamenta la decisión, el análisis de los hechos y las pruebas que respaldan estas providencias judiciales. De esta manera se logra garantizar el debido proceso y esa claridad en las decisiones, ese uso del lenguaje claro, dice la ley estatutaria, desde el 2024 es un factor de evaluación cualitativo de los servicios de los jueces y magistrados. Eso es un avance gigantesco para buscar eliminar barreras de acceso a la administración de justicia. Para que materialicemos con mayor ahínco la democracia, es fundamental que los ciudadanos comprendan el contenido de las leyes que promulga el Congreso, las normas expedidas, pero también que entiendan las decisiones que adoptan los jueces en el día a día. Diego López Medina, en su obra titulada, para los que son abogados, por favor algún día léansela, el Manual de Escritura Jurídica, él invocó a la Real Academia Española y señaló que en el lenguaje jurídico contemporáneo se cristaliza en textos que no solamente resultan extraños para el ciudadano, sino que también son difíciles de seguir para los profesionales, incluso en una lectura atenta. No sé si los que han estudiado Derecho, por favor, levanten la mano. ¿Se han leído alguna vez la sentencia del Galeón San José de la Corte Suprema de Justicia? ¿Alguien se la ha leído? ¿Alguien la ha abierto alguna vez? ¿Es entendible la sentencia? Por allá me levantaron la mano. Más o menos. Es una sentencia que hasta uno leyendo con atención, habiendo sido abogado hace ya varios años, les digo que hoy la vuelvo a leer y hay frases que queda uno perdido. Y ese es un ejemplo. Ese carácter incomprensible y hermético en criterio de la RAE, dice Diego López, resulta contradictorio con esa finalidad, porque si las normas jurídicas afectan todos los ámbitos de la vida individual, lo esperable, al menos, es que sean inteligibles. No se puede cumplir esa función del derecho y la justicia no puede gozar de confianza si no se comprende. En el marco del Estado social y democrático de derecho pluriétnico, el lenguaje claro no se agota en aunar esfuerzos para lograr que los ciudadanos de las grandes ciudades comprendan las normas y las decisiones. Somos un país de muchas culturas, de muchas lenguas, y eso implica buscar que las decisiones y el contenido de nuestras normas puedan ser comprendidos por todos. Una interpretación armónica de nuestra Constitución permite inferir que en el marco del lenguaje claro, el Estado debe estar al servicio de implementar mecanismos lingüísticos, sociales y jurídicos que le permiten a toda la sociedad, incluidas las comunidades étnicas y distintos grupos que tienen una especial protección constitucional, comprender las normas y las decisiones judiciales, incluso a los niños, niñas y adolescentes. La Corte Constitucional, en el marco de su proceso de modernización institucional y de acercamiento al ciudadano, se ha involucrado y promovido la adopción de un lenguaje claro que le permita a las personas comprender el contenido de las normas que se promulgan y se expiden, así como de las decisiones judiciales que se adoptan por esa corporación. En ese proceso de modernización se identificó precisamente que los usuarios tenían la percepción de que las sentencias de la Corte no eran comprensibles, que las sentencias estaban únicamente dedicadas para abogados y estudiantes de derecho. ¿Qué sentencias profiere la Corte Constitucional? Acciones de tutela. La acción de tutela puede ejercerla cualquier persona. Y
si la decisión no la puede comprender cualquier persona, hay un quiebre muy, muy grande. La Corte identificó esa necesidad y empezó a trabajar para cambiar esa circunstancia. Se empezaron a realizar varios procesos y estudios analíticos con jueces, con ciudadanos, con academia, con los mismos servidores de la Corte Constitucional para identificar esas falencias dentro de las mismas sentencias. Ver cómo podemos lograr que las decisiones sean más comprensibles y puedan llegar al ciudadano. Hoy hablábamos con Angélica, la dificultad, la mayor barrera que tiene el lenguaje claro es lograr la precisión y el rigor jurídico con la claridad. Esa es una de las grandes barreras. Hay conceptos que en el derecho simplemente son conceptos. Yo le decía hoy, Angélica, la estafa no es hurto. Puede que necesitamos utilizar términos como la estafa, que no son coloquiales, pero ¿qué podemos hacer para que el que va a recibir la sentencia entienda ese tipo de diferencias conceptuales del derecho? Incluyamos un glosario, por ejemplo, ¿sí? Busquemos herramientas, busquemos métodos que logren hacer comprensible el mensaje. La Corte también ha iniciado una política de acercamiento al ciudadano a través de diferentes mecanismos. No sé si ustedes siguen a la Corte Constitucional en las redes sociales. En las redes sociales, tanto en X, en Instagram, el año pasado incursionamos en TikTok. Estamos sacando videos cortos, generando contenido corto, directo, que pueda explicar los efectos y las consecuencias de las decisiones que adopta la Corte Constitucional. Esos son iniciativas que buscan precisamente acercar al ciudadano a las decisiones. Hay una iniciativa que casi no se conoce y los invito a buscarla si no lo han visto, y es el podcast constitucional. Es un podcast de la Corte Constitucional en donde en unos 2, 3, 4 minutos se explica una sentencia adoptada por la Corte. Está en Spotify. Aquí, publicidad política no pagada. Hay dos iniciativas particulares a las que me quiero referir y son un proyecto que se ha denominado Derechos en el Territorio y el otro es el de los Guardianes de la Constitución. Son dos proyectos que han buscado acercar poblaciones especialmente protegidas por la Constitución a las decisiones de la Corte y a la Constitución. Derechos en el Territorio es para poblaciones étnicas con lenguajes diversos. Y Guardianes de la Constitución son iniciativas para promover el conocimiento de la Constitución y de las decisiones de la Corte por parte de los niños, niñas y adolescentes. Derechos en el territorio. ¿Me ayudas con el primer video, porfa? Este video les va a mostrar en qué consiste el proyecto Derechos en el Territorio y cómo en un micrositio pueden acceder a este contenido. Yo entiendo que acá en la universidad también se involucran con la cultura indígena, buscan promover este conocimiento también. Este tipo de proyectos son importantes y son importantes que se sigan conociendo, que se sigan difundiendo, porque son pequeños pasos, pequeños cambios que podemos actuar para construir país. A través de www.derechosenelterritorio.com encontrará las sentencias más emblemáticas de la Corte Constitucional relacionadas con la protección de los derechos de las comunidades étnicas del país. Para consultar la información sobre cómo se desarrolló el proyecto, visite la sección Iniciativa. En la sección Corte Constitucional,
Encontrará información básica sobre la Constitución Política de 1991 y la Corte. ¿Qué es la tutela? ¿Cómo y ante quién se presenta? Se explica en la sección tutela. A través de la pestaña Conoce las decisiones, podrá encontrar las sentencias agrupadas bajo 5 temas fundamentales: diversidad étnica y cultural, autogobierno y autonomía indígena, territorio, ambiente sano y derechos bioculturales y consulta previa. Para facilitar el acceso a la información, las sentencias han sido adaptadas a 26 lenguas indígenas. Miembros de estas comunidades podrán escuchar y leer en su idioma los conceptos más importantes sobre la protección de sus derechos relacionados con cada sentencia. Derechos en el Territorio es un proyecto abierto que continuará creciendo a través del trabajo conjunto con las comunidades étnicas del país. Este es uno de los proyectos que viene desde el 2019 y sigue creciendo, sigue buscando una manera de expandirse y de llegar a garantizar que las comunidades puedan comprender las decisiones, puedan entender qué es la tutela y cómo se interpone, cuándo pueden acceder a ella, cómo pueden hacer para buscar la garantía de sus derechos fundamentales. Este es el segundo proyecto, que se llama Guardianes de la Constitución. Este es uno de mis favoritos. No les voy a mostrar todos los videos porque no tenemos tanto tiempo, pero les dejo la posibilidad de que entren al perfil de la Corte Constitucional en YouTube. Ahí pueden encontrar todos estos videos, pero adicionalmente en la página de la Corte Constitucional encuentran los micrositios. Tenemos el micrositio de Derechos en el Territorio y el micrositio de Guardianes de la Constitución. El de Guardianes de la Constitución tiene muchísimo material muy importante al que pueden acceder de manera gratuita. Ahorita les voy a mostrar también un PDF donde está la Constitución para niños y solo algunos ejemplos para que puedan ver cómo funciona. ¿Quieres veamos el primero? Estos otros links no se los voy a mostrar, corresponden a casos explicados de la Corte Constitucional por personas del común, ¿sí? Uno de ellos es el caso de bullying escolar, el caso número, ¿me pones la otra un momentico, por favor? Miren los nombres además, los enemigos invisibles, relacionado con bullying escolar. Entonces busca en palabras de una persona que no es abogada, explicar cuál fue la decisión que adoptó la Corte Constitucional en el caso de Sergio Urrego. No sé si se les hace conocido el nombre. Y el caso de la familia elegida es un caso relacionado con adopción, donde un papá con su hija cuenta la historia de cómo esa niña llegó a su casa gracias a una sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, ahora sí vamos al primero y te digo dónde paramos, que ese es un poco más largo. Desde la Corte Constitucional y en asocio con Amazon Conservation Team, el ICBF, Educapaz, Cooperación Alemana GIZ, Save the Children y UNICEF, queremos que las niñas, niños y adolescentes, como sujetos de especial protección, conozcan y se apropien de la Constitución Política y de los mecanismos que tiene al alcance para garantizar la defensa de sus derechos fundamentales. Por esta razón, desarrollamos en conjunto el proyecto La Constitución al alcance de niñas, niños y adolescentes. La Constitución Política ninguna ya derecho ya menango derecho kanankangi taroyengi derecho kananka. La Constitución Política es muy importante
para nosotros, ya que protege los derechos de todos los niños, de diferentes culturas, incapacitados y los que no tienen padre de familia también. Construimos diversas iniciativas. La Constitución Política adaptada al lenguaje de niños y niñas entre 9 y 13 años. Un micrositio oficial que facilita el conocimiento de sus derechos y un concurso de conmemoración de los 30 años de nuestra Constitución. Y contamos con la participación de niñas y niños campesinos. Entonces, este dura como 8 minutos, así que no se los voy a mostrar completo, los invito a verlo en YouTube. Esto era simplemente un abrebocas para que entiendan la dimensión de este proyecto. Este proyecto para los productos que se encuentran en ese micrositio para lograr, pasemos al PDF, esta Constitución para niños de los guardianes de la Constitución, al rescate del artículo 44 de la Constitución. Los que no saben, el artículo 44 es el que establece los derechos de los niños. Entonces, es empoderar a los niños y adolescentes para que se logre esa materialización de nuestros derechos en el día a día, para que no sea solamente en la relación con el Estado y el ciudadano que materialicemos nuestro Estado social y democrático de derechos, sino que podamos hacerlo todos los días en el marco de nuestras actividades diarias. Esta es la Constitución para niños que pueden descargar del micrositio. Vamos a la página, como a las 6, porfa. Un poquito más abajo, un poquito más abajo. Más abajo, abajo. Entonces, aquí van viendo las historias. Bájame otro poco, porfa. Quiero mostrarles como la parte del lenguaje, cómo funciona más abajo. Esto es como un juego para que los niños vayan identificando ciertos elementos fundamentales allí, de la Constitución. Y viene este tipo de información en un lenguaje muy sencillo. ¿Para qué sirve la Constitución política y por qué la debemos cuidar? Esto es un mensaje fundamental que todos, no solo los niños, niñas y adolescentes, tenemos que tener claro. 1, para entender la organización de nuestro país. 2, para conocer nuestros derechos como colombianos. Y 3, para comprender nuestros deberes con el país. Esa es la importancia de la Constitución y por qué la tenemos que cuidar. Entonces, este es un gran ejemplo de lo que es iniciativas de lenguaje claro que ha buscado promover la Corte Constitucional como guardiana de la supremacía de la Constitución. Volvamos a la presentación. Muchas gracias. Desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de tiempo atrás se han venido promoviendo pequeñas iniciativas que han ido buscando un lenguaje claro. Hay algunas sentencias que antes de incluso tener el proyecto de derechos en el territorio, le ordenaron al Ministerio del Interior que traduciera las decisiones que se adoptaban respecto de comunidades indígenas, para que la decisión no se quedara en la decisión, sino que realmente llegara a su destinatario, al usuario de la Administración de Justicia que había interpuesto una acción de tutela. Miren que todas las sentencias son sentencias de acción de tutela, TOSU, que corresponden a las siglas para las sentencias que profiere la Corte en materia de tutelas. Hoy el decano se refirió a una sentencia que ha sido sumamente publicitada, que es la sentencia T311 del 2024, como si esta fuera la única que se refiere al lenguaje claro. Me puse a hacer con juicio la línea jurisprudencial hacia atrás y resulta que desde el 2003 la Corte Constitucional adoptó una decisión que yo creo que ha pasado desapercibida y es fundamental para entender esa importancia del lenguaje claro y del relacionamiento del ciudadano en una situación sumamente común como es la adopción, con
la administración. En esta sentencia T-510 del 2003, se trataba de una mujer de 27 años que quedó en estado de embarazo. Como madre soltera, porque el papá no respondió, sus papás la sacaron de la casa y ella quedó absolutamente desprotegida. Cuando tuvo a su hijo, se acercó al ICBF porque no tenía cómo alimentarlo. Se lo entregó al ICBF y cuando ella logró ubicarse a los pocos meses, volvió por su hijo a decir, ya puedo responder por mi hijo. Pues resulta que ella había firmado una entrega, había cedido los derechos para que el niño iniciara un proceso de adoptabilidad. Esos procesos de adoptabilidad son irrevocables. El ICBF le dijo, usted me firmó este papel, yo ya no le puedo entregar a su hijo. La Corte revocó esa decisión del ICBF porque lo cierto fue que la ciudadana nunca entendió que lo que estaba era entregándole a su hijo al Estado en adopción y que esa decisión que había tomado en una situación de desesperación y para garantizar la dignidad y el cuidado de su hijo que ella en ese momento no podía proveer, no fue clara. Miren, desde ese momento se advirtió esa necesidad de que el ciudadano, cuando adopta estas decisiones, las haga de manera informada y conociendo cuáles son las consecuencias de las decisiones que adopta. En un tema tan duro y en el que el ordenamiento jurídico ha sido muy estricto y es en la irrevocabilidad de los consentimientos de adopción. ¿Por qué? Por la garantía del interés superior del niño. Y en este caso, la Corte lo revocó por la situación particular que se había generado. Este caso me parece que es supremamente importante y por eso lo traje a colación, porque además es, miren, casi un poco más de 10 años de esta sentencia T-311 del 2024. No se la repito, ya el decano habló un poco sobre ella, el vendedor, y en realidad ahí lo que pasó era que él llevaba 24 años con una caseta en una vía nacional. Él seguía mejorando su caseta, 24 años. Hizo un segundo piso que dio hacia la vía nacional que la concesionaria había empezado a construir. La concesionaria empezó con quejas policivas. Lo llevaron a la inspección de policía. En la inspección de policía, pues el ciudadano dijo, sí, pues yo construí ese segundo piso, o sea, sí, yo soy culpable. La inspectora le dijo, tiene que demoler. Y él dijo, ah, bueno, listo, sí, pues yo voy y demuelo el segundo piso, ¿sí? Él demolió el segundo piso. Cuando llegaron a verificar cumplimiento, usted tenía que demoler todo. Y él quedó, pues, totalmente desconcertado. Imagínense eso, una persona 24 años en un mismo lugar, siendo su lugar de trabajo por 24 años, y de un momento a otro la administración le dice, sin explicar ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni cuáles son las consecuencias de esa circunstancia, cambia su vida de un momento a otro por esa decisión. Hay otras sentencias también relevantes que identifiqué previas a la del 2024, que son la T-063 del 2019, en la que se adoptó una decisión relacionada con consulta previa para comunidades étnicas. En este se determinó la importancia de que el lenguaje y la información que se brinde a la comunidad sea sumamente clara para, en efecto, garantizar ese derecho fundamental a la consulta previa. En una sentencia de constitucionalidad, en un análisis que se hizo sobre una ley, la Corte también resaltó la necesidad y la importancia de que haya un lenguaje claro desde la administración en asuntos relacionados con procesos disciplinarios. Yo tengo que poder comprender cuál es la conducta y la sanción que se me va a imponer disciplinariamente por unas circunstancias particulares o por actuaciones que yo cometa. En esos casos, la ley tiene que ser clara,
La norma tiene que ser clara y comprensible para el ciudadano. Y finalmente quiero comentarles de una de las decisiones más recientes de la Corte Constitucional sobre el lenguaje claro, que no es la sentencia T-311 del 2024, es la sentencia T-041 del 2025. En esta sentencia, la Corte va más allá de lo que había dicho hasta la sentencia T-311 del 2024, en donde creó un link fundamental entre la garantía del debido proceso, la relación con la administración, el debido proceso y el lenguaje claro. Acaba a la garantía del derecho a la reparación integral de las víctimas y el lenguaje claro. Garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas necesariamente está asociado a que la administración dé la información clara a las víctimas. En este caso, lo que se hizo fue tutelar los derechos de una mujer víctima que estaba solicitando la indemnización por la muerte de su hijo, que había sido matado, asesinado en el marco del conflicto armado. Y la Corte adoptó algunas medidas que me parece que son muy, muy relevantes de destacar. Además de que le ordenó a la unidad de víctimas, en el caso concreto, ofrecer a la información a la accionante de manera clara, precisa, actualizada para poder reclamar esta indemnización. Le dio a la unidad de víctimas un plazo de 6 meses para que diseñe y ponga en marcha un plan de transparencia sobre las indemnizaciones a las víctimas del conflicto. Y miren lo interesante como lo denominan, plan de transparencia. El lenguaje claro necesariamente está asociado a la transparencia de la administración pública. El último ejemplo que les traigo de sentencias que me parecen relevantes son sentencias donde desde el 2019 la Corte busca hablarle a los niños, niñas y adolescentes respecto de quienes se han promovido acciones de tutela para garantizar sus derechos y explicarle directamente al niño, a la niña y al adolescente cuáles son las consecuencias de esa decisión. No tanto por qué se adopta, sino cuáles son esas medidas. ¿Cómo puede hacer para que su decisión se cumpla? Los invito a mirar en esas sentencias, normalmente están en la parte final las cartas. Son cartas en lenguaje sencillo. Unas son muy interesantes. Yo les cuento la última que trabajamos en el despacho. Este es de los casos que me ha llegado más al corazón en 12 años. Y es la sentencia T-040 del 2025. Es una sentencia de una adolescente que sufría de bullying en el colegio. Adicionalmente tenía un diagnóstico de TDAH y el colegio realmente omitió brindarle una atención efectiva, tanto que este cuadro resultó en un intento de suicidio de la niña. Ella estuvo internada en una clínica psiquiátrica por un tiempo y por recomendación de los médicos inicialmente siguió sus estudios de manera virtual. Cuando los médicos, incluso la niña manifestó que quería regresar al colegio, quería volver a estar con algunos de sus amigos, el colegio le dijo, no, si los papás no firman una cláusula en donde se responsabilizan para llevar, impusieron unas exigencias de unas terapias que ni siquiera los médicos estaban exigiendo y no dejaron volver a la niña al colegio. Los papás pusieron la tutela. Finalmente a la niña ya la habían cambiado cuando el caso llegó a la Corte Constitucional. Pero cuando llegó el caso a la Corte Constitucional, sus papás dijeron, queremos que adopten una decisión para que esto en ese colegio no pase otra vez. Fue una gran arbitrariedad. Pero entonces la Corte
buscó explicarle a la niña las decisiones que se tomaron, las órdenes que se dieron al colegio y sobre todo, y creo que aquí está lo más importante, y es que ella puede solicitar el cumplimiento de esa tutela si así lo quiere. ¿Y cómo lo puede hacer? Que eso es información sumamente valiosa y es cómo nos empoderamos de nuestros derechos para hacerlos cumplir. Con esto concluyo en la importancia de cambiar ese lenguaje técnico. Nosotros como abogados tenemos una función social. El derecho no puede quedarse en el tecnicismo. El derecho tiene que ir a cambiar el día a día. En que como ciudadanos que tenemos un conocimiento adicional, podemos construir país todos los días. Podemos explicar en nuestra casa a los que no son abogados. Podemos explicarle a nuestros amigos. Podemos buscar empoderar en el día a día a todas las personas para que puedan garantizar sus derechos. Muchas gracias. Doctora, ¿cómo ve esa construcción de la ciudadanía crítica con el lenguaje claro? ¿Cómo se va dando ese aporte? Sin lenguaje claro es muy difícil construir ciudadanía. Es un poco lo que les decía ahorita. Como abogados tenemos también la función social de generar ese efecto multiplicador de las competencias ciudadanas del día a día, de que en nuestras relaciones sociales cercanas podamos lograr que se cumplan también esos derechos y que las personas sepan, por ejemplo, a qué entidad tienen que acudir para solicitar la garantía de un derecho, para pedir un medicamento, cuando no se los están entregando, para pedir una pensión. ¿Dónde voy si no me responden? Si mandé una petición y nadie nunca me respondió, ¿qué puedo hacer? Y profesor, entonces, ¿cómo se va dando ya en el aula de clases ese proceso de ir articulando ese lenguaje especializado con un lenguaje comprensible? ¿Cómo lo has vivido tú en tus clases? Bueno, como veníamos hablando de la importancia de la universidad, nosotros con la carrera suministramos a la vida lo que es jueces, lo que son funcionarios públicos, lo que son ciudadanos que presentan tutelas, peticiones, demandas. Y en ese sentido, en el aula de clase es transversal lo que dijo la doctora Daniela, lo que han dicho todos acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en materias de acciones públicas, donde enseñamos a hacer un derecho de petición, una demanda, resulta importante cuando están en consultorio jurídico, por ejemplo, que se le pueda explicar al ciudadano, venga, es que vamos a pedirle el medicamento de esta manera. Venga, es que usted tiene que explicar por qué va a solicitar que se le revoque la multa de tránsito y cómo se revoca, cuál es el argumento, pero sin utilizar latinismos, como dice Juan Felipe, sin utilizar muletillas, sin utilizar palabras que pronto antes nos afecten la comprensión, ya sea la forma de postularlo o ya sea para el interlocutor que va a recibir esa tutela, esa petición, y que quede la persona como que, venga, ¿y esta persona qué rayos me está queriendo decir? Y por eso en el aula es difícil. Tengo que decir que es un reto difícil porque recibimos diferentes poblaciones en las cuales con el COVID se acentuó más, con diferentes dificultades respecto a la formulación de conceptos, de oraciones, de redacción, de sintaxis, entre otros. Y en el aula de clase se logra ver que para redactar un documento jurídico que para bien o para mal tiene cierta técnica, necesitamos ir a lo simple. Como diría mi directora de tesis, ir a los básicos y en consecuencia volver a escribir en español. Venga, redactemos, como dice la doctora Daniela. Como les digo a mis estudiantes, justamente eso, sujeto, verbo, predicado junto, conector lógico y continúe. Y por eso el lenguaje jurídico, claro, no quiere decir de que no exista argumentación, por el contrario, es una base mixta donde se encuentran los dos elementos para transmitir justamente un mensaje. Profesor, se me adelantó con esa pregunta. Eso le iba a decir, ¿cómo es esa relación entre la argumentación y el lenguaje claro? Es que, doctora Angélica, argumentar no significa hablar de más. Argumentar no significa sobrepasarse con el tecnicismo. Y en derecho, para los que son lingüistas, nosotros tenemos un vicio, no sé si por ego, por tradición o lo que sea, que nos encanta utilizar palabras en latín. Y la cuestión es, venga, la argumentación es un conjunto de oraciones que están construidas en un párrafo para expresar un mensaje o lo que se quiere pedir. Entonces,
tenemos dificultades porque eso, si me lo permite hacer todo volver a coloquial, es como el amor. No podemos decir solamente te amo y entonces, venga, arguménteme. En la tutela pasa lo mismo, o en la petición pasa lo mismo. Venga, usted quiere un medicamento. La pregunta es, conecte unos párrafos que explique, venga, es que yo tengo tal enfermedad, la historia clínica demuestra esa enfermedad y por consiguiente el artículo tal de la Constitución me otorga un derecho que es el derecho a la salud y está conectado con la vida. Tal sentencia me ha autorizado o me brinda protege ese derecho. En consecuencia, puedo reclamar esto. Justamente eso que acabamos de decir nos brinda la posibilidad de construir un argumento y que está basado, dependiendo del tema, en una construcción. Yo ahí sobre lo que dice el profesor tengo un comentario, y es que creo que las autoridades, los jueces especialmente, tienen un rol fundamental para lograr esa cercanía del ciudadano con sus derechos. Y es, logremos al menos ese pasito de que el ciudadano sepa cómo acudir ante el juez. Pero al menos en lo que tiene que ver con la tutela, los jueces tienen un rol oficioso de impulsar el proceso, con que le pongan claros los hechos, le cuenten el cuento, ¿sí? Cuénteme qué pasó, así sea con un chisme, con un café. Si uno llega a un despacho judicial, tienen que recibirlo. El juez o un auxiliar del juez tiene que recibirlo y tiene que escribir su relato. Écheme el cuento, ¿qué fue lo que pasó? No me tiene que decir qué derechos ni qué sentencias de la corte han decidido o por qué tengo yo derecho. Eso tiene que resolverlo el juez. Les cuento una situación que está pasando últimamente y se ha identificado en autos que llegan a la Corte Constitucional. Se están rechazando acciones de tutela por formalismos como estos, porque no se adjuntó el poder, que puede perfectamente pedirlo el juez con un auto. Porque, ¿cuál fue el otro? Porque no juró, no presentó el juramento de que no había presentado más acciones de tutela. La rechazan. Contaron el cuento, pero no pusieron estos formalismos de decir no puse más tutelas y lo rechazan. Personas que están pidiendo un medicamento, personas que están pidiendo una respuesta a la fiscalía por una investigación de la muerte de su hijo. Entonces, los jueces tienen una responsabilidad muy, muy importante para lograr que ellos puedan materializar los derechos. Y en ese sentido, si me va a complementar una cosita, creo que incluso también complementando lo de los jueces, nosotros tenemos un problema y es en las actuaciones administrativas ante funcionarios públicos, porque son tantos funcionarios públicos, pero una cosa es el mérito, pero otra cosa es la formación de estas personas para contestar peticiones, por ejemplo. Y entonces a veces cuando estamos formando a las personas de los funcionarios públicos o cuando ayudamos en consultorio a nuestros usuarios, nos vemos ante una situación donde funcionarios públicos son exigentes o son ritualistas frente a ciertas demandas porque quieren que las cosas se les dé de una forma muy específica, muy técnica, violando en este caso, por un lado, el lenguaje claro, pero también eso termina haciendo ¿qué? Afectando los derechos de las personas. Correcto. Juan Felipe, ya tú has tenido la experiencia en el consultorio jurídico. ¿Cómo es esa primera percepción, esa primera experiencia de cambiar el lenguaje especializado, técnico, que has manejado en tus clases con ese usuario cuando ya está enfrente tuyo? Sí, termina siendo un poco complejo porque cuando se llega a séptimo semestre, que es consultorio jurídico número 1, parece que tocará desaprender la tendencia de ser complejo, ser extenso, repetir lo mismo y una y otra vez, porque eso saco 5 en el parcial, entonces si uso todas las palabras que usó X jurista. Pero luego en consultorio, cuando nos enfrentamos a personas de escasos recursos, personas que en la mayoría de casos no han estudiado algo, personas que si acaso saben leer o escribir, y vamos a usar palabras técnicas y la persona lo mira a uno con unos ojos de sorpresa como, doctor, no le entiendo. Entonces tenemos que empezar a
a explicar el derecho desde la perspectiva del ciudadano. Es decir, no significa dejar de usar los tecnicismos porque son necesarios, no significa ser menos formal, significa como democratizar ese derecho, es decir, poder alcanzar a esas personas y decirle, oiga, usted tiene una situación, necesita unos medicamentos, yo le puedo ayudar, yo le voy a explicar, y no es solamente hacer los derechos de petición, las tutelas, las demandas, todo lo relacionado con los procesos para cumplir a consultorio, sino es, oye, yo te voy a ayudar a que se le dé una garantía a esos derechos, pero tú tienes que entender qué es lo que dice ahí. Es decir, no solamente redactar o explicar o trabajar en función de que, ok, soy el abogado más técnico, sino soy el que tengo el mayor contacto con esa persona. Es decir, esa función social del derecho y esa función social del abogado de alcanzar a los usuarios, ¿cierto? Que son muchísimos los que llegan al consultorio de la universidad, no solamente de Barranquilla, sino también de manera virtual. Y necesito que me ayude. Incluso ellos a veces si cambiamos y es desde la comunicación de ellos es hasta complejo, porque muchas veces ellos no saben comunicarse, no saben decir qué necesidad tiene, y uno entonces tiene que hacer un doble esfuerzo, de decir, no solamente tengo que controlar mi lenguaje jurídico, sino también tengo que sacar tu lenguaje para hallar ese problema que tienes. Pero sin duda alguna, y tenemos el componente que se llama taller de entrevista, es elemental aprender a cómo contactarnos con ese usuario. Es decir, a cómo modificar todo ese formalismo que tenemos como abogado y en ese momento decir, ok, te voy a explicar todo de manera más sencilla para que comprendas primero cuál es la necesidad que tienes y segundo, de qué manera puedo ayudarte. Es que precisamente ese es uno de los principios básicos del lenguaje claro, identificar a la audiencia con la que nos estamos comunicando. Entonces, como bien dices tú, si yo le estoy escribiendo a un profesor, obviamente el profesor está en capacidad de entender ese nivel de especialidad y ese nivel de rigor jurídico y lo tiene que exigir porque es la clase, pero ser conscientes de que si yo ya me voy a dirigir a otro tipo de público, a un usuario, a un potencial cliente, tengo que adaptar mi discurso a esas necesidades o a ese contexto previo que tiene esa persona. Bueno, doctora, para finalizar, ¿qué recomendación le hace a los profesionales del derecho que creen que si utilizan un lenguaje claro se ven menos formales o menos especialistas en atender a un cliente? Creo que esa idea, y un poco lo decía Juan Felipe, es que ya el mejor abogado no es el que habla en los términos más técnicos ni el que sale con más latinismos. El mejor abogado es el que logra poner en palabras sumamente claras y sencillas el mensaje, porque eso quiere decir que comprende muy bien el concepto. Entonces, el llamado es a que pierda el temor. Exacto, el temor al que de pronto no me van a tener con la misma imagen o con la misma reverencia que si yo utilizo un discurso complicado y recargado. Juan Felipe, ¿cuál crees tú que es el reto para los estudiantes de ahora en adelante siendo conscientes de la importancia del lenguaje claro? Yo creo que el reto principal es desmitificar el hecho, y lo decía la doctora Daniela y el doctor Hugo, de que tenemos que ser muy extensos, tenemos que ser complejos, tenemos que usar tecnicismos, tenemos que hacer las oraciones más difíciles con 1000 adverbios y voz pasiva y ese tipo de cosas, sino hallar la manera, encontrar esa audiencia. Sabemos lógicamente de que si hablamos con nuestros profesores o colegas abogados, ahí no habría ninguna necesidad de cambiar el lenguaje, pero en principio, y por lo menos desde el ámbito universitario, nos debemos a esos usuarios, nos debemos a esos clientes, o como jueces tenemos ese deber de permitir de que entiendan, ¿no?, cómo se está impartiendo la justicia, y como futuros litigantes, docentes o jueces tenemos la necesidad de aprender cómo ser más claros, cómo ser más concisos, cómo decir todas esas cosas que hemos aprendido en el transcurso de los 5 años de la carrera y demás en palabras sencillas, para que la audiencia, sean médicos, abogados, personas de a pie, puedan entender siempre lo que tenemos por decir. Doctora, en ese orden de ideas, ¿consideras que la competencia de comunicarnos con lenguaje claro debería ser un asunto que se debe manejar de manera transversal a lo largo del programa de formación? Eso yo creo que es esencial hoy. Y lo primero es que los mismos profesores seamos conscientes de que no hay que exigir un lenguaje riguroso para que los estudiantes sientan que están siendo buenos abogados o están siendo buenos estudiantes. Hay que, desde
desde el mismo profesorado, cambiar esa concepción. La manera como nos formaron a nosotros como abogados no es la manera en la que tenemos que formar hoy abogados. Tenemos que buscar esa democratización del lenguaje y los abogados tienen que entender eso. Hacerlos conscientes, exacto, de a quién se están comunicando. Y entonces, ¿qué adaptación del discurso tengo que hacer dependiendo de la persona que en ese momento está interactuando conmigo? Finalmente, profesor Hugo, ¿qué retos también ves tú para los docentes? Yo creo que para nosotros como docentes tenemos un reto de justamente lo que dice la profesora Daniela, de cambiar en una estructura jurídica demasiado rigurosa, extensa, utilizando pasado compuesto, y tenemos que cambiar un poco como la mentalidad y hacer más simple lo sencillo, de transmitir un mensaje que si se necesitan alimentos, venga, ¿cómo se pide de forma sencilla? Como mezclar el WhatsApp y a García Márquez, hacer una mezcla en la cual usted transmite un mensaje sencillo, claro. Ahorita hablábamos del te amo, pero venga, exprésele los sentimientos a su pareja. Si usted le explica correctamente a su pareja qué siente, usted va a poder transmitir correctamente un derecho de petición. Entonces, nosotros tenemos que, como profesores, transmitir ese mensaje de forma sencilla, clara, amena al estudiante, pero responsable. Porque tampoco es caer a hacer un mensaje sencillo y sin fundamentación, sino que tratar de transmitir un mensaje con cordura, con coherencia, con precisión. Sí, mantener ese equilibrio entre el rigor jurídico y una comunicación comprensible. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por su participación. Yo creo que lo que nosotros queríamos, esperamos que se haya podido dar, generar esta reflexión en que el derecho sí tiene que ser justo, pero también tiene que ser cercano y comprensible para la ciudadanía. Muchas gracias. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.